Fue un pastor, San Pío V, 1564-1572. Quería a San Carlos Borromeo con él, pero San Carlos Borromeo quería quedarse en Milán. Allá habíamos visto con su tío cuántas veces le había pedido poder cumplir el mandato de residencia que se pedía para todos los ordinarios de obispados, incluso cardenales, que debían abandonar la ciudad eterna, en el cual estaban siempre tejiendo posibles candidatos para el próximo cónclave. Recordemos que todos pensaban por la edad del Papa que iba a vivir poco, entonces ya se hablaba de distintos candidatos. Lo sabía el Papa y hacía sus admoniciones. De hecho, una vez lo miró fijamente al cardenal por estas cosas, ¿no? Y justamente decía que no había otro cardenal tan piadoso como Borromeo, el Papa. Bueno, al final se le mandó a aquel gran seguidor de Ghiberti, aquel primer gran reformador, obispo de Verona, que era Omneto, y ya tenía, digamos, mucha experiencia. Los papas lo habían incluso usado para delicadas cuestiones diplomáticas, y incluso el cardenal Paul se lo llevó a Inglaterra, le ayudó muchísimo a organizar la Universidad de Oxford, etc. Cuando murió se le había, digamos, le había concedido casi prácticamente el arzobispado de Aviñón, pero él no quiso saber nada, quiso volver a ser párroco de su Verona, digamos. Bueno, ahí fue cuando estaba con Borromeo y pasó al servicio del Papa, que tenía que cuidar de su familia pontificia. Acá está toda una cuestión con la familia pontificia, porque recibían una charla una vez por semana. Por la noche se tenía que cerrar, los cocineros y los camareros tenían que tener lecturas para no estar perdiendo ociosamente el tiempo. Se redujo muchísimo la cantidad de la familia, entre los señores, entre los sirvientes, entre los que tenían caballos y no tenían, que era como decir hoy en día tener autos lujosos, ¿no?, al servicio de ellos. Comparaba, digamos, entre el Papa Carafa, entre Pablo IV, Pío IV y entre él Pío V, y obviamente se veía bastante la diferencia incluso con el Papa Carafa. Y tenía que cuidar, digamos, y algunas veces Omneto se tomaba su tiempo, le informaba muchísimo a Borromeo, porque Borromeo también, decía el Papa, era el único que decía las cosas por el bien común de la Iglesia, ¿no?, sin ningún miramiento. En cambio, los otros cardenales se cuidaban mucho qué decir. Delante de eso también lo decía San Pío V de San Carlos Borromeo. Estamos hablando nada más ni nada menos que de dos santos. Y eso también se ve, digamos. Parece que cuenta von Pastor, en este caso, digamos, la historia de la vida de un santo, que es así, digamos. Bueno, igualmente dice que
con respecto a él se daba cuenta que el gran incentivo para los herejes era justamente la decadencia, el escándalo de los cardenales. Y el Papa veía que no iba a tener tiempo para cambiar. Él justamente tenía admoniciones en los consistorios, nunca llegaba a imponer nada, lo sabía perfectamente que había que ganarlos poco a poco, pero lamentablemente muchos seguían ahí, y lo sabía el Papa, seguían tramando el posible sucesor de Ghislieri, ¿no? Bueno, él tarda bastante en nombrar, hacer a crear nuevos cardenales, tarda bastante, crea varios, también se llamó la atención la cantidad, 16, pero algunos sí eran de los candidatos, de Felipe II, etcétera, o de Enrique II, Carlos IX, que se le pedía, ¿no? Pero obviamente hubo un candidato que era el obispo de Barletta, del emperador Maximiliano II, pero no hubo forma para cambiar al Papa, para nombrarlo, no hubo forma, hubo presiones de todo tipo para nombrarlos, pero no. Lo que sí quería, por ejemplo, Felipe II, ahí lo nombra von Pastor, es que dos candidatos, que eran un tal Bonelli y Sartori, que eran de Milán y de Nápoles, no sean el cardenal, porque iba a influir, digamos, en estos territorios que eran españoles. Pero, digamos, el embajador español se lo dijo francamente que justamente es eso lo que no hay que hacer, digamos, le decía Felipe II, ¿no? Que por cuestiones políticas uno tiene que estar maniobrando, digamos, en la elección de los cardenales, ¿no? Si el cardenal es una persona que guarda, digamos, todas las condiciones para ser un buen cardenal de la Iglesia, debería pasar a un segundo lugar las cuestiones políticas. Cada uno ciertamente, sabiendo cómo es von Pastor, siempre tiene un poco de duda, ¿no? Cuando habla de los españoles y más de los monarcas españoles. Pero bueno, en fin, puede ser también que suceda esto, conociendo un poco la cuestión bastante legalista de la época. Tenemos que tener en cuenta que ya San Pío V y Carlos Borromeo tenían abierta una cuestión en las cortes madrileñas por el tema de la jurisdicción de Milán, ¿no? No sé si más adelante seguramente va a tratar el tema, pero obviamente ahí se ve que no era fácil, digamos. La cuestión de Milán no ha sido fácil desde hace muchísimo tiempo, pero en los últimos pontificados ha sido un grave dolor de cabeza, porque sea para el mismo pontificado y sea también para la armonía que se necesita entre las dos cabezas de la cristiandad, que eran Francia y España, ¿no? Y el imperio. Se nombran muy buenos cardenales, obviamente no todos de alta alcurnia. El Papa sigue ayudando a los cardenales pobres. Había preparado 20 bolsitas con un dinero para darle a estos cardenales, porque obviamente que muchas veces no coincidía, digamos, la alta alcurnia con la persona piadosa que se buscaba con todos los requisitos, ¿no? Entonces ahí el Santo Padre tenía que salir, ¿no? Con respecto a su familia pontificia, no quería gastar más de 50.000 ducados y quería reducir al mínimo toda la servidumbre, digamos, que tenía el Papa, como hoy en día también lo tiene. Hay que decirle, es un hombre de Estado, hoy en día es un hombre de Estado, un hombre de gobierno. Tiene que tener ciertas prerrogativas de distintos tipos, digamos, ¿no?
Y y, y bueno, nombró de nuevo a Carafa, Alfonso Carafa, de la familia de los Carafa, los quería de cierta manera volver a... De hecho, revé todo el tema del juicio de los Carafa y muchas veces termina justiciando en contra de aquellos que han llevado adelante en la época de Pío IV los juicios contra los Carafa, ¿no? Que habían faltas importantes en cuanto a la justicia misma hecha a la familia Carafa. Así que también retoma ese tema, lo revé, lo vuelve a analizar como juicio. Y bueno, acá tenemos a Alfonso Carafa, que era un gran helenista y tuvo mucho que ver en la revisión de los libros de las Sagradas Escrituras.